este pasaje que hemos leído, Pedro claramente se refiere a Cristo como la piedra viva, versículo 4, como la piedra del ángulo, versículo 6, y como también la piedra de tropiezo en el versículo 8. La iglesia es así comparada con un edificio, la cual Cristo es la piedra clave, y el resto de los que hemos creído en Él somos piedras que Él llama también piedras vivas. Y con esta triple mención que hace el apóstol Pedro en este corto pasaje de Cristo como la piedra en esa triple dimensión, me gustaría que nos centráramos esta mañana y nos sirviera esa triple mención también como estructura de lo que vamos a meditar. En primer lugar, Cristo es la piedra viva. Esta expresión en sí misma parece un tanto contradictoria. Podemos entender que Cristo se refiriera a sí mismo como el agua de vida o el agua viva, como aquel que es el sustento fundamental de la vida, como es el agua, aquel que trae refresco a nuestra vida, que le da vida, que le da vitalidad. También se refirió Cristo a sí mismo como el pan vivo, como el alimento para la vida fundamental. Ambas cosas, el agua y el pan, suponen elementos de la vida fundamentales. Y en ese sentido podemos entender que cuando Cristo se refiere a sí mismo como el agua viva y el pan vivo, está hablando básicamente de Él como aquel que imparte la vida, y como Él mismo aclara en ambos pasajes en el Evangelio de Juan, capítulos 4 y 6, es el que da vida y vida eterna. Pero, ¿a qué se refiere el apóstol Pedro cuando habla de Cristo como la piedra viva? Porque en un sentido es algo contradictorio. Una piedra es un elemento inanimado. Sin embargo, se refiere a Cristo como esta piedra que da vida. Lo podemos entender cuando, hablando de los cristianos y de aquellos que han creído en Él, se refiere a nosotros como piedras vivas, es decir, Cristo es la piedra viva porque hace posible la realidad de piedras vivas. En definitiva, el concepto es el mismo. Él es el que imparte la vida, pero hay un detalle más en esta metáfora, en esta imagen, y es que Él nos hace parte de un edificio, alguien integrante de este gran edificio que Él está construyendo, que es su proyecto, que es la iglesia. Por lo tanto, hay no solamente una dimensión personal, individual. Sí, Cristo es el que nos da a cada uno de los que creemos en Él vida, como el pan vivo, como el agua viva, como la piedra viva, pero nos hace parte de un pueblo vivo. Somos una piedra más en ese complejo, en ese edificio que Él está construyendo, en ese proyecto divino del cual Él es la piedra clave para hacernos piedras vivas. Y ahora el llamamiento del apóstol Pedro es que nos acerquemos a Él, piedra viva, para ser edificados como piedras vivas. Es decir, no solamente somos parte de este proyecto divino, de esta familia divina, de esta casa espiritual que define el apóstol Pedro en este versículo 5 como casa espiritual, sino que es un proceso que continúa, es presente continuo. Es decir, no solamente nos ha hecho piedras vivas, sino que ahora estas piedras forman parte de su casa espiritual, de su familia, que está creciendo tanto en número, porque se añaden nuevas piedras que reciben la vida, sino que además esas piedras vivas, esa casa espiritual, tiene una función importantísima que cumplir, que es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra viva por este gran milagro que Él ha llevado a cabo de infundirnos vida y hacernos parte de su casa, de su familia espiritual, que tiene el alto honor y la alta responsabilidad de ser
un pueblo, una familia, donde Él habita y que ofrece sacrificios espirituales a Dios. Es interesante que el verbo acercándoos a Él, acercándoos, esta palabra en el original es una palabra compuesta. Acercarse, literalmente en el idioma original, es venir hasta. Es una palabra compuesta de dos términos, venir y venir hasta. Realmente esto es acercarse, ¿verdad? Es moverse para estar, pues, más cerca de alguien. Pero lo interesante en la expresión que inicia esta frase en el original es que hay una repetición de la primera de las palabras que significa hacia o hasta. O sea, podríamos literalmente traducir que el apóstol Pedro está diciendo hacia Él, venir hasta Él. Es una manera enfática de decir que no solamente Cristo ha hecho el gran milagro de hacernos por la fe en Cristo piedras vivas y parte de su familia, sino que esas piedras vivas deben continuamente, de manera continua, venir a Cristo, porque es acercándose a Él que estas piedras vivas reciben la vitalidad que hay en Cristo. La iglesia es así descrita como una casa vital, como una casa que debe ser una casa llena de vitalidad. Y esta vitalidad nos viene de Cristo. Es acercándonos a Él que recibimos la fuerza para poder ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Interesante también en el contexto de esta palabra, de esta exhortación del apóstol Pedro, es que justamente antes, en lugar de comparar la iglesia con un edificio, la ha comparado con podríamos decir, el lugar donde están los bebés. Desead, dice el capítulo 2, versículo 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. El nido de un hospital donde hay niños recién nacidos y que necesitan ser amamantados, alimentados con leche. Y como esos niños tienen este deseo profundo de querer tomar la leche, así dice el apóstol Pedro, debéis vosotros desear la leche espiritual no adulterada, o dicho en otras palabras, la palabra de Dios fielmente interpretada y aplicada a la vida, porque de ahí viene la fortaleza espiritual. Ahora notad pues esta pareja tan importante, tomar la leche espiritual y acercarnos, que tiene el sentido de venir en oración y adoración a Cristo, para poder recibir esa fortaleza y esa vitalidad que necesitamos. Y queridos hermanos y amigos, no hay otra vía para ser una iglesia fuerte, para ser una iglesia vital. Es imprescindible. Podemos tener muchos programas que son buenos, sin duda alguna. Podemos tener muchos proyectos a lo largo del año 26 que son excelentes y necesitamos trabajar en ellos. Pero siempre que no olvidemos que la fuente de nuestra vitalidad como iglesia, lo que hace a una iglesia fuerte, es la palabra de Dios y es la oración. Una iglesia que no es instruida en la palabra, unos creyentes que no se alimentan día a día de la palabra, unos creyentes y una iglesia que no ora a Dios, que no ha hecho de la oración parte central de la vida de la iglesia, por mucho programa que tenga, será una iglesia débil. La vitalidad se encuentra en acercarnos a Cristo y en alimentarnos de su palabra, porque Él es la piedra viva y la vida espiritual viene de Él. Ya sé que esto lo sabéis, yo también, pero necesitamos recordarlo para que hagamos del año 2026 un año en el que nuestra vida individual y nuestra vida como iglesia sea rica en la meditación de la palabra de Dios, en la oración y en la adoración. Esto es una iglesia vital. Segundo lugar,
Cristo es descrito como la piedra del ángulo. Y el apóstol Pedro lo menciona en relación con un texto bíblico del Antiguo Testamento que encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 28 de Isaías. Decía el profeta, y lo retoma el apóstol Pedro: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. La piedra angular o piedra del ángulo de un edificio hecho, claro, con piedras, era justamente la piedra que se ponía en la esquina del edificio. Y obviamente había varias esquinas, con lo cual se supone que en cada esquina del edificio, en la parte inferior, había una piedra angular. Estas piedras angulares en edificios grandes, lógicamente, podían llegar a ser enormes. Por excavaciones que se han hecho del antiguo templo de Jerusalén, se ha encontrado una de estas piedras que tenían 12 metros de largo. Y nos da una idea de la importancia de estas piedras angulares, que servían no solamente de base, de fundamento, sino que además, al estar en la esquina, en el ángulo del edificio, podríamos decir que hacía que los dos laterales que confluían en la esquina se mantuvieran unidos. En otras palabras, la piedra angular era la piedra que hacía posible la cohesión del edificio. Solidez por ser el fundamento, pero al mismo tiempo cohesión entre las piedras que formaban dicho edificio. La imagen es clarísima cuando el apóstol Pedro usa esta imagen de Cristo como la piedra angular para hablarnos de que es Cristo, aquel que es el fundamento, la base, la roca de la iglesia, que le da solidez y que le da también cohesión, porque nuestra cohesión como creyentes depende de nuestra relación y de nuestra unión y de nuestra solidez y base en Cristo. Es expresión de lo que el Nuevo Testamento llama la coinonía cristiana. La coinonía cristiana va más allá de la mera camaradería, de la mera amabilidad, que importante es, de la mera acción de cosas que podemos hacer conjuntos. Todo esto es fundamental, pero en su misma base, la coinonía cristiana, la comunión de los unos con los otros, nuestra cohesión como iglesia, depende de nuestra cohesión con Cristo. De ahí emana. Una iglesia que no está bien fundamentada en Cristo, en su enseñanza, en su palabra, una iglesia que no ha hecho de la oración parte central de la vida de la iglesia, será una iglesia que tiende a la disgregación antes o después. La desunión en las iglesias es fruto de una falta de cohesión, porque falta la solidez en realidad en Cristo. Es interesante, y por un momento vamos a ver el contexto en el que el profeta Isaías dijo aquellas palabras y habló de la piedra angular. Isaías está dirigiéndose de parte de Dios al pueblo en situaciones que eran difíciles para el pueblo de Dios. El pueblo de Judá estaba siendo amenazado por el imperio asirio y ellos optaron por buscar ayuda en otras naciones como era Egipto, porque tenían un ejército que podía hacer frente al ejército asirio. Ellos, Judá, eran una nación pequeña, en sí mismo impotentes para poder hacer frente al riesgo que suponía el imperio asirio, y la palabra de Dios viene a decirles que en lugar de buscar ayuda en otros países idólatras, dirijan su mirada a Dios, confíen en Dios, porque Dios puede ayudarles y quiere hacerlos. Pero los líderes de Judá son líderes necios, son gente que aconseja al pueblo de manera equivocada. Les orientan a poner su confianza y su esperanza no en Dios, sino en la fuerza bruta humana,
Los líderes son unos burladores cínicos que no creen en nada en realidad, ni confían en Dios, solo en la posibilidad de que quizás Egipto puede ayudarles. En medio de esa situación, la palabra de Dios viene a decirles que Dios ha puesto una base en la que pueden confiar, una base que es inamovible, algo que les puede realmente dar certeza, y no es Egipto, es la palabra de Dios, es Dios mismo el que es la solidez, la fuerza y la cohesión de este pueblo en sí mismo débil. Y el apóstol Pedro toma esta palabra del profeta Isaías en situaciones diferentes, pero donde de hecho también la iglesia está siendo amenazada y perseguida, para decirles que hay una piedra angular, que es Cristo. Él es la palabra de Dios revelada de manera perfecta. Él es la seguridad, Él es la solidez de la iglesia, Él es la cohesión de la iglesia. Y es en Él que podemos tener realmente seguridad. La solidez y la cohesión de la iglesia dependen de que pongamos nuestra confianza en Cristo. Que Él sea el centro de nuestra confianza y esperanza. Como iglesia y también cada uno como individuos, ¿sobre qué edificamos nuestra vida? Y aquí está la pregunta clave. El Señor usó esta misma imagen para aplicarla a la vida personal en el Sermón del Monte. Famoso sermón registrado en el Evangelio de Mateo, cuando después de todo lo que les enseñó en dicho sermón, el Señor dijo esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, demuestra que está confiando en lo que yo he dicho, porque la obediencia es expresión de confianza y la desobediencia es expresión de que confiamos más en nuestros criterios que en los criterios de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Recuerdo oír la lección sobre este pasaje en la escuela dominical, cuando yo debía tener unos 13 o 14 años. Y jamás he olvidado la lección por el impacto que tuvo posteriormente en mi vida. Mi época en la universidad fue una época de mucha crisis, de prueba en la fe, porque algunos sabéis, yo estudié en el ámbito de las ciencias, donde el agnosticismo es lo habitual. Tenía muchas preguntas. Veía también cosas en la iglesia que me desanimaban. Como joven, la tentación era abandonar y pensar que todo aquello que me habían enseñado no servía. Pero había algo que yo no podía negar, gracias a Dios, y era el efecto que en aquellos años jóvenes la palabra de Jesús había tenido en mi vida. Había encontrado en esta palabra sabia, palabra que daba una base sólida, inamovible para la vida. Y que aunque yo dudara, esa palabra era palabra segura, era palabra sabia, era palabra sobre la que podía edificar mi vida. Era sólida. Cristo es la roca firme, como hemos cantado. Y la pregunta es, ¿qué tal tu vida y la mía para este año 2026? ¿Dónde vamos a seguir edificando? ¿Edificaremos sobre la roca o edificaremos sobre la arena, que es el otro polo del que Jesús hablaba, que puede ser una casa muy bonita, pero que en realidad cuando venga la prueba
se verá si es una casa con buenos cimientos y sólida o no. Y esto que es aplicable a la vida personal es aplicable a la iglesia también. Podemos llegar a tener una iglesia grande, con mucha actividad, con mucho movimiento, aparentemente una iglesia excelente, pero si no es una iglesia con un fundamento sólido, con una relación de cohesión entre sus miembros, cuando venga la prueba que vendrá, la iglesia sufrirá. Es por esto que dice el apóstol Pedro: para vosotros los que creéis, Él es precioso. Él es una piedra preciosa. Él es el tesoro escondido que habéis descubierto. Él es la perla preciosa de gran precio de la que hablaba Jesús. Es lo mejor. No hay otra realidad más maravillosa que podamos descubrir en la vida. Él es la base sólida para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Y por último, Cristo, piedra de tropiezo. Cristo, piedra de tropiezo. Bueno, en un sentido no nos gustaría y nos preguntamos cómo es posible que Cristo sea piedra que haga tropezar. Bien lo explica el apóstol Pedro cuando dice que para nosotros los que creemos Él es precioso, pero para los que no creen. Porque hay aquellos que hacen como los edificadores de lo que pensaban era realmente construir el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús. Los líderes religiosos que observaron a Jesús, lo evaluaron y dijeron: no nos conviene. Seguiremos con nuestro chiringuito, con nuestro proyecto. Estamos bien situados, no podemos dar lugar a Cristo en este sistema que nos hemos montado. Mejor mantenerlo fuera. No nos sirve esta piedra para edificar lo que nosotros estamos edificando. Desecharon los edificadores, dice el versículo 7, y el apóstol Pedro toma este texto del libro de los Salmos, donde salmo que nos hemos leído, el Salmo 118, en el cual el salmista habla de su experiencia, una persona que teme a Dios, una persona que le busca, una persona que ha encontrado que Dios es su refugio, es su fuerza, y que aunque tenga todo en contra de él, Dios está con él y por él, y Dios le va a defender. Este es el trasfondo del Salmo 118, dicho en pocas palabras, ¿no? Y él, que se siente desechado como creyente en su entorno y en su responsabilidad, entiende que es Dios mismo el que le defiende y el que está a su lado. Esa experiencia del salmista es aplicada a Cristo de una manera plena. Es un salmo mesiánico. El Salmo 118 está hablando en última instancia de Cristo, porque Él, que ha sido desechado, en realidad ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y finalmente menciona el apóstol Pedro este texto también del libro de Isaías, del capítulo 8, como piedra de tropiezo y roca que hace caer. Bueno, ¿y de qué depende? De que Cristo sea para una persona fundamento, solidez, o sea, tropiezo. Pues depende de que se confíe en Él, de que se le acepte a Él, de que se acerque uno a Él o que se le deseche. Esto está muy bien, es muy bonito, pero no es para mí. Yo sigo mi vida. Es decir, frente a Cristo al final tienes que decidir. No caben puntos intermedios. O se cree o no se cree. Esta es la cuestión. O se le acepta y nos acercamos a Él para tener la vida, o en realidad le desechamos para seguir nuestro propio camino.
pero seguimos nuestro camino no alegremente, como pudiera parecer, porque Cristo se lo van a seguir encontrando y tropezando en él. Si tú piensas que puedes seguir la vida simplemente diciendo yo sigo mi alternativa y no hay más consecuencias, pues déjame decirte que te engañas. Te engañas porque te vas a encontrar de alguna forma a Cristo y será piedra de tropiezo, porque te revelará tu vida, tu necesidad de Él. Y finalmente en la eternidad te lo vas a encontrar, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él juzgará a vivos y muertos, y ese será el gran tropiezo final. ¿No te parece que es mejor creer en Él, porque Él te ama, confiar en Él, acercarte a Él, porque Él será solidez, cohesión en la vida? Y te hará parte de este pueblo suyo, de esta casa espiritual suya, que es su iglesia, donde tú operarás como piedra viva, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. ¿Y qué son esos sacrificios espirituales a Dios? Pues la epístola a los Hebreos en el capítulo 13 nos lo explica muy bien, y que esencialmente es la adoración, es el servicio a los demás, es la entrega por el avance del reino de los cielos. Esta es la mejor causa final. Llegamos al final. Y la pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? Te has encontrado en Cristo la clave de tu vida. Sigue acercándote a Él. Sigue alimentándote de su palabra, de la leche espiritual no adulterada. Ven a Él cada día en oración, en búsqueda. Como iglesia, seamos una iglesia nutrida por la palabra de Dios. Una iglesia que ora y adora. Ponte de parte de personas tan ilustres en la historia, no solamente del Nuevo Testamento y Antiguo, la gran nube de testigos de la fe, pero trayéndola a la historia más reciente, ponte del lado que se pusieron Martin Luther King, defensor del trato igualitario y contra el racismo. Ponte del lado de Dietrich Bonhoeffer, que al margen del total de su teología estuvo en contra del crimen fascista. Ponte del lado de científicos tan eminentes como Clark Maxwell, que formuló las leyes del electromagnetismo. Ponte del lado de gente tan eminente como C.S. Lewis, literato reconocido. Y no solamente de estos que son famosos, pero también de gente muy sencilla. Gente que pasa desapercibida, pero que en el día a día han hecho de Cristo el centro y la clave de su vida. Y sirven a Dios y sirven a los demás. No te quedes en el lado opuesto. Sé piedra viva. Y que el Señor nos ayude en este año para que como iglesia también podamos realmente ser expresión de la casa espiritual que Dios está construyendo, de la familia, la casa en el sentido de familia de Dios, que ofrecemos juntos nuestra adoración al Señor y nuestro servicio unos a los otros y a este mundo que necesita conocerle. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos has revelado este gran plan tuyo, este gran proyecto tuyo, diseñado y del cual Cristo es la clave, la piedra fundamental. Señor, te damos las gracias porque nos has hecho a muchos de los aquí presentes piedras vivas, porque hemos recibido tu vida y nos has incorporado a esta casa. Te rogamos, Señor, que si hay personas aquí presentes que esta palabra tuya les hace plantearse realmente dónde están, de qué bando, de qué lado.
si no han aceptado a Cristo, lo puedan aceptar en su corazón, para que no tropiecen con Él, sino que Él sea la piedra fundamental, la piedra angular de sus vidas. Y ayúdanos, Señor, para que como iglesia seamos una iglesia bien fundamentada en Cristo, bien sólida y cohesionada, para que también cuando vengan las pruebas, las crisis y las tormentas, seamos una iglesia firme en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ser discípulos. Ser discípulos y ser y hacer iglesia en torno a Cristo. Qué importante es reenfocar nuestra vida y hacerlo en torno a esa medida. Gracias, Paco. Bienvenidos a todos, los que sois de la casa y los que nos visitáis. Tenemos visita desde Alemania. Willkommen. Tenemos también a Amador y a Lidia, son familia de Dulós, de Víctor, bienvenidos también. He visto alguna visita más que no reconozco, pero que he visto entrar, así que sentidos todos muy bienvenidos. Os quería presentar la nueva serie de sermones que empezaremos la semana que viene, pero ya por amor al tiempo lo haré la semana que viene. Solo os adelanto que se titula Avanzar con Dios y estará basada en el libro de Josué. Nos vamos al Antiguo Testamento. Al libro de Josué. Un par de apuntes de agenda importantes. Este martes aún no tenemos culto de oración, ¿vale? El próximo domingo retomamos la escuela dominical y ya hemos hecho cambio de turnos. Todas las familias están en el primer turno y la escuela dominical solo será a las 10:30. Y la semana que viene también empezamos la escuela bíblica con Paco, en ese módulo de eclesiología vinculado a la comunidad, a la coinonía. Y será de 4 a 5:30, pero te puedes quedar a comer después del culto y así enganchamos una cosa con la otra, si quieres. 2 anuncios más. Uno lo iba a dar David, pero supongo que lo hará Pau. Y el otro nos lo va a dar Lidia. Gracias, Marcos. Solo 2 apuntes de parte de los jóvenes. Primero, que retomamos las actividades de jóvenes el sábado que viene, 10 de enero. Nos encontramos aquí en la iglesia con una noche de alabanza, así que todos los jóvenes aquí, lo anunciaremos todo por el grupo como siempre. La segunda, como ya anunciamos antes de Navidad, la inscripciones para MP, el descuento se acaba el día 16 de enero, ¿vale? Estamos ya en las últimas 2 semanas, así que por favor, todos los jóvenes que nos hayáis apuntado y familias, apuntaros por favor antes del 16 de enero y avisadnos a los líderes cuando os apuntéis para llevar el control. Y lo último, que esto no lo anunciamos, que es que a partir de este domingo o el que viene, no sé exactamente cuál, toda la recaudación de la paradeta irá para ayudar a los jóvenes a ir a Misión Posible, ¿vale? Así que sepáis que toda la contribución que hagáis, que esperemos que sea muchísima, que se haga la paradeta, irá para apoyar a nuestros jóvenes a ir a Misión Posible. Así que nada más, muchas gracias. La cafetería está cerrada porque estamos de obras en el patio, así que esperamos retomarlo lo antes posible. Y el anuncio de Lidia va dirigido a los que ejercéis la docencia o a los que sois psicólogos. Hola, doncs, faré l'anunci en català. Si alguien no entiende, luego que me pregunte, ¿vale? Això, com ha dit, és un anunci que va pels docents o pels psicòlegs de la casa, o si coneixeu algú, doncs també li podeu dir. És la trobada anual que es fa de psicòlegs cristians. Aquest any es fa conjuntament amb els mestres, ¿vale? I serà, com és de costum, a Madrid, a la Sierra de Guadarrama. És un lloc xulo, és un temps que és molt especial perquè fas xarxeta també amb els professionals cristians i per mi va ser tot un descobriment, saber que hi havia més persones que exercien la psicologia i que no estava sola en un món que era molt difícil ser psicòleg cristià, no estava sola i per mi va ser tot un descobriment saber que hi havia més gent i tenir aquesta xarxa. Aleshores, si com a mestre, dintre del món de la docència, és igual si no ets mestre, TEI, el que sigui, o si ets psicòleg, doncs us podeu trobar.
serà del 13 al 15 de febrer. Ja hi ha alguns membres d'aquesta església que ja anem, que ens hem juntat per anar-hi, i serà a Madrid. Llavors, ja fa 1 o 2 setmanes que està aquest fulletó penjat aquí fora. Si necessiteu més, jo tinc un parell o 3 a la motxilla, us el puc donar i animar-vos a que us apunteu i que pugueu gaudir-ho i que ho digueu a les persones que conegueu també. ¿Vale? Gracias, Lidia. La idea es capacitar y estimular al cristiano en esas áreas de la profesión a ser discípulos, ¿no? y también hacer misión. Hemos llegado al final. Que el Señor os bendiga, que tengáis una buena semana y que Él siga edificando vuestra